El acoso escolar o bullying se ha vuelto un tema frecuente entre familias y personas. De hecho, la palabra bullying es una palabra muy utilizada en muchos ámbitos. Por eso es muy importante que sepamos bien a qué nos referimos cuando hablamos de acoso escolar o de bullying, para evitar confusiones y para evitar utilizar mal el término. De entrada hay que entender que el acoso escolar es una situación que se da entre pares, justamente entre compañeros que están en un colegio, en una escuela, o quizás ya un poco más grandes, pero siempre en un contexto escolar. Ahora, este tema del bullying no se puede dar de un adulto hacia un niño. Allí ya estaríamos hablando de abuso, de algún otro tipo de violencia. Para hablar de acoso escolar, exclusivamente entre pares, en donde sí existe una diferencia psicológica, física, que favorece o que facilita estas conductas que denigran, que molestan, que generan alguna incomodidad en otra persona. Existen diferentes modalidades del acoso, que puede ser verbal, puede ser físico, pero en términos generales ahorita es importante que sepamos que tiene que ver con pares. Además, son conductas reiteradas e intencionales. Es decir, si por allí hay alguna persona que de pronto se pelea con otra, se molestan, se ofenden en una única ocasión, no podemos estar hablando de acoso escolar. El acoso es cuando ya se vuelve algo constante y cuando ya es una conducta reiterada. Y repito, con esta intencionalidad de lastimar, dañar o humillar al otro. Si estamos hablando de acoso escolar, estamos hablando de personas que están en una etapa formativa. Por eso el acoso escolar también lo tenemos que ver de manera diferente a la que vemos el acoso en otras modalidades en los adultos, porque en teoría el adulto ya tiene toda la capacidad para tomar la decisión de efectuar estas conductas a sabiendas de que está lastimando a otros. Mientras que en el caso del acoso escolar, muchas veces de muy pequeños ni siquiera existe la comprensión de cómo pueden llegar a lastimar o cómo pueden llegar a causar algún tipo de daño a la persona a la que le están molestando. Por ejemplo, un apodo, algún empujón, algún tipo de acción física, quizás ni siquiera alcanzan a medir las consecuencias. Por eso lo que voy a hacer en este video es revisar algunos mitos que se escuchan con mucha frecuencia con respecto a este acoso escolar o bullying. Así que espero que puedan ser de utilidad y que les sirvan para tener mucho más claro el concepto. Y al final también incluso daré algunas ideas que nos pueden ayudar para pensar con respecto a lo que debemos hacer cuando existe este tipo de conductas. Creo que es importante iniciar por esta idea. Hay quienes piensan que en las escuelas y en los colegios no les importa que exista el acoso escolar o evaden situaciones que tienen que ver con acoso escolar. Tienen ustedes que saber que las autoridades escolares tienen muchos protocolos y son muy enfáticas en que se le tienen que dar seguimiento a este tipo de conductas. Es decir, no hay un colegio, una escuela, una universidad que no cuente con las medidas para darle seguimiento a estas conductas. Pero a veces, desde las familias o desde quienes son agredidos, creerían que la solución puede ser de manera tajante y muy inmediata y no siempre es así. Son procesos formativos. Cuando hablamos de acoso escolar hablamos de un tema que se tiene que atacar multifactorialmente. Desde muchos ángulos y desde muchas perspectivas se le tiene que dar solución. No nada más es poner una medida y que con eso se solucionen las cosas, porque en la vida real, en el mundo exterior, cuando existe acoso, violencia, abuso, maltrato, tienen que darse muchas otras situaciones para que se pueda solucionar el problema de raíz. No son problemas que se solucionen de manera inmediata. Ahora, dependiendo del colegio y de la escuela, se cuentan con diferentes protocolos, procesos o áreas de atención que tienen que ir abordando el problema en función de lo que cada colegio o las autoridades escolares vayan determinando. Por ejemplo, si existe un área de psicología que apoya a los estudiantes en convivencia y en comunicación, muy probablemente a partir de haber detectado alguna situación de acoso, se van a empezar a implementar talleres de sensibilización, se va a empezar a hablar de manera individual con los involucrados, se va a poner especial atención en el grupo al que se está atendiendo o donde están apareciendo estas conductas, se va a tener que llamar a las familias para platicar con ellas y tratar de poner estrategias conjuntas tanto en el colegio como en casa, y estos son procesos que van tomando su tiempo.
Los niños, los jóvenes tienen que ir madurando y tienen que ir aprendiendo este tipo de conductas. En todo colegio también existen límites y existe un punto en el que si las estrategias no funcionaron, seguramente existirán medidas mucho más tajantes. Pero en esta parte es muy importante que las personas confíen en el colegio. Primero, el colegio no puede hacer nada si no sabe de la situación y entonces por eso es muy importante comunicar. Muchas veces los niños que padecen estas situaciones de acoso o quienes están viendo alrededor ocultan las situaciones. Cuando muchas veces pasan estas cosas, pasan en momentos o en lugares en donde por alguna razón se lograron esconder de los profesores o de alguna otra autoridad. Y si las personas que trabajan en un colegio no están enterados de lo que está pasando, entonces va a ser muy difícil actuar. Por eso, primer paso es abrir la comunicación, platicar, saber qué es lo que está pasando y darle la oportunidad a las personas que trabajan en el colegio para intervenir. Primero, identificando el problema y conociendo a detalle qué es realmente lo que está pasando y en segundo lugar para planear las estrategias adecuadas. Sepamos que no todos los niños, no todos los jóvenes son iguales, entonces no siempre las mismas estrategias van a funcionar para todos. Y aquí, nuevamente, es confianza en el colegio. Cuando el colegio detecta quién es la persona que está ejerciendo algún tipo de acoso, va a tener que saber quién es esa persona, de qué manera se puede platicar con la familia y en función de eso es que van a abordar la situación. Por eso, seamos pacientes y trabajemos en conjunto con la escuela. Si en estas cosas chocamos o si en estas cosas nos desesperamos porque de entrada asumimos que al colegio no le interesa y no quieren participar, entonces nos estamos equivocando porque estamos perdiendo al mejor aliado que tenemos. En estas cosas es donde más se tienen que unir familia y colegio. Por eso es muy importante que trabajemos en equipo y que desde allí para darle una solución sepamos que tenemos que involucrar a todas las personas que pueden ayudar de una u otra forma a encontrar la mejor solución. Con frecuencia muchas personas piensan que la solución al acoso escolar está en castigar al agresor o incluso en deshacerse de él, es decir, sacarlo de la escuela, buscar que se le dé de baja, y no es así. Hay que entender que en el acoso escolar existen diferentes actores y todos tienen alguna responsabilidad en el fenómeno del acoso. Por supuesto está el agresor, que tiene que entender que hay conductas que no deben ser permitidas y debe conocer límites y debe saber que no puede transgredir esos límites porque si no, entonces existirán algunas consecuencias. Pero hay otros actores. Evidentemente también nos tiene que preocupar la persona que está siendo acosada, porque quiere decir que hay algunas herramientas de socialización o de comunicación de las cuales está careciendo y tenemos que trabajar con ellos. A mí en muchas ocasiones son las personas que más me preocupan, porque finalmente cuando salgan de la escuela, cuando estén en algún otro ambiente, son propensos a recibir algún otro tipo de abuso y tenemos que trabajar con ellos para que logren ellos mismos saber cómo poner un alto, saber acercarse a la persona a las que les puede ayudar. Como decía en el punto anterior, muchas veces las personas callan y claro, callan porque probablemente existe una razón, ya sea porque hay mucho miedo o porque en ocasiones anteriores al reportar no recibieron la ayuda que esperaban. Bueno, ellos tienen que entender que si no piden ayuda, difícilmente la van a recibir, a menos que alguien se pueda dar cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, también atender a estas personas se vuelve sumamente importante en todo el proceso de atención al acoso escolar. Por otro lado, están los testigos, que son también parte muy importante en el acoso. Aquellas personas que quizás no molestan o no son molestadas, pero están viendo este tipo de conductas. Y ellos tienen que entender que una conducta que denigre a otra persona no debería ser permitida. Yo no puedo ser testigo de cómo alguien agrede físicamente a otro sin hacer nada. Y quizás yo en ese momento no me tengo que involucrar, eso lo tienen que saber los niños. Quizás tu papel no es entrar y defenderlo, pero sí es reportarlo, sí es buscar a una autoridad o a un adulto para platicarle qué es lo que está pasando. Probablemente incluso sea a mis papás y ya mis papás me ayuden a poder reportar la situación, pero no puedo ser un testigo pasivo nada más de las cosas. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera el poder involucrarse con una denuncia o con algún comentario
me permite lograr poner un granito de arena para que se solucione el problema. Por supuesto que hay veces que no molesto o no soy molestado, pero también participo de alguna manera riéndome de lo que está pasando o divirtiéndome con lo que está pasando. Y eso también es algún tipo de abuso. Allí también entra la reflexión. Es que yo no le dije nada, yo no le mencioné el apodo. No, no lo mencionaste, pero te reíste cuando se lo estaban mencionando y entonces eso también te hace partícipe del acoso. Así existen muchos actores a los cuales hay que atender. No, el problema no está nada más en el agresor. Sí, tiene un papel muy importante el agresor en el acoso, pero también todos los otros actores tienen cierta responsabilidad y tienen que ser atendidos y tenemos que poner mucho trabajo hacia todos para que el problema realmente se resuelva desde los diferentes ángulos. Muy relacionado con el punto anterior, he escuchado en muchas ocasiones que la gente dice, pues ignóralo. Cuando te molesten, ignóralo si no pasa nada. También tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque el ignorar una agresión tampoco soluciona de raíz el problema. Tenemos que ponernos también en el lugar de la persona que hoy está siendo agredida y ser empáticos. Muy probablemente es una persona que está sintiendo mucha frustración, que está sintiendo tristeza, que se le está haciendo afectada la autoestima y tenemos que pensarlo desde allí. Cuando yo decía que muchas veces son personas que no tienen herramientas para poner un límite, evidentemente tampoco tienen herramientas para poder ignorar a la persona que les está humillando y dentro de ellos se genera un discurso o se generan diferentes ideas que lastiman y que hieren. Entonces la solución no está en ignorar al agresor. Tampoco la solución puede estar en golpear al agresor porque muchas veces se les llega a decir, entonces tú dale un golpe y con eso lo solucionas. Tampoco porque exponemos a la persona a muchas otras cosas y porque la solución ante un problema que de raíz es violento no puede ser contraatacar con más violencia. Lo he mencionado en otros videos. La violencia física, la agresión física, únicamente debería ser usada cuando son situaciones de verdadero riesgo y en la escuela no existen esas situaciones. Por eso no podemos alentar a los niños a golpear al otro. Entonces, no ignoremos al agresor ni tampoco o golpeemos ni pensemos que por ahí está la solución. Busquemos las maneras de que el niño tenga herramientas para denunciar, para voltear a ver a los ojos al agresor y pedirle que por favor ya no lo haga, pero con mucha firmeza y con mucha seguridad. Y eso no se va a adquirir en un primer momento, es todo un entrenamiento y es mucha madurez que van adquiriendo a lo largo de los años. Pero démosles mucho oído a estas personas que nos reportan de pronto una agresión y ayudémosles a canalizar su denuncia, a canalizar su queja con las personas correspondientes. Muchas veces cuando ya son situaciones que se han repetido en diferentes momentos, conviene mucho tener algún tipo de asesoría más profesional. Muchas veces en los colegios se cuentan con las áreas de psicología o con tutores que son muy cercanos a los niños. Conviene acercarnos a ellos también para conocer su punto de vista y que nos den algunas ideas con respecto a cómo favorecer esta autoestima o cómo favorecer esta seguridad en los niños que están siendo molestados. Además, pues de contar con estrategias que serían reforzadas tanto en el colegio como en la escuela, como lo decía desde el principio. Entonces, pongamos mucha atención en que ignorar no soluciona el problema tampoco y la idea del acoso escolar es solucionarlo. El que un niño o un joven nunca haya participado en alguna dinámica de acoso escolar en alguna etapa de su vida no quiere decir que en otra no pueda ser partícipe de alguna manera, de cualquier forma, siendo actor en cualquier forma. ¿Por qué? Porque muchas veces las etapas, conforme van presentándose, también se van acompañadas de características diferentes de las personas. Y probablemente como niño se mantuvo muy tranquilo o nunca fue molestado y de pronto en la adolescencia el ambiente escolar cambia y entonces pues eso representa que de pronto él se pueda sentir ofendido por comentarios diferentes. Muchas veces las etapas de madurez de los niños se dan en diferentes momentos. Y entonces cuando entran a la adolescencia existen algunos
que todavía son muy pequeños y tienen conductas muy infantiles, mientras que otros despiertan mucho más rápido. Y esta diferencia de madurez y esta diferencia de formas de ver el mundo tan distintas en las mismas etapas, pues hacen que evidentemente la comunicación se dificulte entre ellos y se facilite que existan estas conductas de acoso. Por eso hay que estar muy al pendientes y escuchar y acompañar en cada una de esas etapas. Y aquí es donde con más razón podemos aliarnos con los colegios para saber qué es lo que está pasando. Siempre con confianza hacia las personas que están acompañando a nuestros hijos. Si los tenemos inscritos en ese colegio, es porque confiamos en su propuesta educativa y entonces con esa misma confianza tenemos que pedir ayuda cuando creemos que algo puede estar yendo mal. Por eso, seamos muy atentos. Ahora, la mejor estrategia en este caso es mantener un muy buen diálogo con ellos. En otro video platicaba de la adolescencia y justamente decía que hay etapas en donde los niños de pronto se vuelven mucho menos platicadores, son monosilábicos en sus respuestas y quizás no nos quieren compartir tanto como lo hacían antes. Bueno, existen algunas estrategias de diálogo que ya también en otros momentos iré compartiendo, pero por lo pronto saber que tenemos que tener una excelente comunicación con ellos para saber realmente qué es lo que está pasando y que se sientan muy apoyados. Ojo, cuando pasan estas diferencias de etapa, puede pasar también que ellos se sientan amenazados, que se sientan tristes, que se sientan muy impactados y muy incómodos por la situación. Tenemos que acompañarlos. Una persona que de pronto pasa una etapa diferente y siente un ambiente diferente, no tiene por qué correr y salir huyendo de la situación. Le tenemos que acompañar a que vaya adquiriendo las herramientas para confrontarlo y para poco a poco sentirse cómodo en estos ambientes que al principio pueden sentirse hostiles. Ya daba en el video anterior este ejemplo de cuando las familias piden un cambio de grupo o hasta piensan en un cambio de escuela por una situación de estas. Y hay que pensar si eso realmente soluciona el problema. Si un niño está siendo acosado porque no tiene herramientas para socializar, aunque se le cambie de escuela, las herramientas no las va a tener. Y entonces una situación de acoso que se presentó en una escuela y lo saco, llega a otra escuela y muy probablemente se va a presentar algo similar. ¿Por qué? Porque de fondo el problema era la carencia de herramientas de socialización del niño. Entonces, hay que estar muy atentos, hay que ver cómo le vamos apoyando y seguramente eso nos va a ayudar a que la persona también pueda evitar momentos desagradables mucho más adelante. Existe la posibilidad de que algún día le hablen del colegio para decirle que su hija o su hijo está teniendo conductas negativas hacia otras personas. Será muy natural que usted de entrada no lo crea. Va a decir mi hijo no es capaz de eso, es que mi hija nunca se ha comportado de esa forma, es que yo conozco a mi hijo y él nunca haría eso. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando el colegio nos está diciendo algo, tenemos que abrir muy bien los oídos y escuchar que existe una posibilidad de que nuestra hija, nuestro hijo, esté teniendo conductas diferentes a las que tiene en casa. Los seres humanos nos comportamos de manera diferente en función de las personas con las que nos relacionamos. Es algo natural. No piense usted que su hija se va a comportar igual cuando está en una cena familiar que cuando está en una cena con sus amigos. ¿Por qué? Porque es un tema de socialización que se da con mucha frecuencia e insisto, es muy normal. Tenemos que escuchar bien qué es lo que está pasando y tenemos que abrirnos a la posibilidad de que mi hijo esté teniendo conductas que no deberían ser aceptadas. Cuando un colegio nos llama, no nos llama para señalar o no nos llama necesariamente para buscar algún castigo. De fondo nos llama porque la obligación que existe en un colegio es platicar estas conductas en beneficio de la persona que las está cometiendo. Necesitamos generar estrategias también para que mejore. Y entonces aquí podemos ver como un aliado al colegio. Así como mencionaba que si mi hijo está siendo acosado tenemos que aliarnos con el colegio, por supuesto, si mi hijo está siendo el acosador, también me tengo que aliar con el colegio. Y aquí, pues es un confrontamiento con mi realidad familiar. Cuando un niño está teniendo conductas violentas o agresivas con sus compañeros, me representa un reto como familia.
existe la posibilidad de que tenga que buscar algún apoyo terapéutico, pero de entrada es sentarse como familia y revisar hacia adentro qué puede ser lo que esté pasando. Entonces, aquí no lo veamos como una amenaza, no entremos en una actitud defensiva, mejor escuchemos y veamos realmente qué es lo que está pasando. Si tras analizar la situación considero que la visión del colegio no es la correcta, entonces volvemos a platicar, pero por lo pronto escuchemos. Los maestros logran ver conductas en los niños, logran ver conductas en los jóvenes que no siempre son las adecuadas. Y a veces puede ser una simple travesura que un joven cometa. Pero cuando ya son reiteradas y cuando nos los están reportando como conductas que están yendo en contra de las reglas o en contra del respeto a los compañeros o al grupo, tenemos que escuchar y tenemos que poner manos a la obra. No nos cerremos ante esta posibilidad y trabajemos de manera conjunta. ¿Por qué? Porque así como yo decía que cuando un niño no tiene las herramientas para socializar, puede ser acosado, es exactamente lo mismo. Una persona que agrede es una persona que no tiene tampoco las mejores herramientas para comunicarse con otros y para socializar. Y aunque muy probablemente en ese momento en el grupo estas conductas le den cierta popularidad o hagan que se le respete, incluso a veces a partir del miedo que puedan generar estas conductas, tarde o temprano se le va a revertir y puede meterse en un problema. Tarde o temprano puede encontrar una persona que cuando se sienta amenazada o cuando se sienta agredida reaccione de una manera que incluso le pueda lastimar. Entonces tenemos que poner manos a la obra y generar acciones y estrategias que le ayuden, primero, a ser consciente de lo que está haciendo y segundo, a eliminar esas conductas en su comportamiento diario. Ya de alguna manera en los puntos anteriores estoy haciendo referencia a que la solución del tema del acoso escolar o bullying no le corresponde exclusivamente al colegio. Es un trabajo conjunto con la familia. Ahora hay que entender, aunque yo decía que al principio teníamos que tener claro que el acoso escolar se da en un contexto escolar, también hay que entender que en el mundo existen muchas conductas de acoso, de abuso, maltrato, existen muchos tipos de violencia para los cuales es importante que como personas tengamos recursos para saber cómo confrontarlas, cómo poder evitar, porque lo primero es una cultura de la prevención, y después cómo poder afrontar alguna de estas acciones. Es decir, es cierto, el colegio tiene mucha participación en el tema del acoso escolar, pero también hay cosas que rebasan. Por ejemplo, existe el acoso por medio de las redes sociales. Hoy es muy común entre los niños y los adolescentes que se molesten a partir de una red social, ya sea elaborando un meme, un sticker con alguna imagen de la persona, diciendo algo que quizás no sea cierto, grabando un video y subiéndolo para hacer comentarios ofensivos. Todas estas cosas rebasan al colegio. Y aunque puede darse entre personas que están en el mismo colegio, pues las personas que trabajan allí no pueden ser responsables de lo que sucede en las redes sociales o de lo que sucede en una fiesta o de lo que sucede en una reunión. Incluso hay veces que se dan situaciones el fin de semana que ya nada tienen que ver con el colegio, pero evidentemente tienen un impacto en el colegio. Entonces, aquí si las familias no se involucran para trabajar en conjunto y no se abre el diálogo, realmente no se va a solucionar el problema. Por eso es muy importante la comunicación y en este caso que como familia sepan que todo lo relacionado con el acoso es algo que se debe solucionar y es algo en lo que se deben dar herramientas porque el beneficio va mucho más allá de la escuela y la prevención va mucho más allá de la escuela. Una persona que logre entender estos problemas y que logre tener recursos para afrontarlos, es una persona que cuando vaya más allá del contexto escolar va a tener muchas más posibilidades de que no se meta en algún problema o de que no sea víctima de alguna de estas situaciones. Por eso, no es únicamente un tema de escuela, aunque hablamos que el acoso escolar se da en ese contexto, cuando hablamos de ponerle fin o ponerle alguna solución, pues es algo que nos va a beneficiar mucho más allá del ambiente escolar.
¿Por qué tenemos que poner atención en este tema? Bueno, ya lo he venido diciendo a lo largo del video, pero voy haciendo un resumen. En la persona que es agredida se van a presentar muchas situaciones que nos deben preocupar. Malestar psicológico, que puede llegar hasta situaciones de conductas de daño a sí mismo o de temas emocionales ya mucho más severos como alguna depresión o temas de ansiedad. Es decir, una persona que sufre el acoso es una persona que puede ser dañada de una manera mucho más severa. No es una broma. El tema del acoso escolar no es una broma y el tema del bullying no debería ser algo que se tome a broma. Hoy es muy común que incluso entre personas o entre los mismos compañeros se habla de estarse bulleando, es que ya me bullearon, etcétera. No, no es un tema tan sencillo. Las características son muy específicas y nos deben preocupar porque una persona puede ser dañada. Por otro lado, decíamos, el tema del agresor. Si un agresor no tiene la retroalimentación adecuada, no se va a dar cuenta que sus conductas pueden dañar a otros y de pronto puede llegar un momento en el que dañe de tal forma que ya no exista solución para la persona que fue dañada. Entonces, también como personas que agreden, tienen que ir sabiendo que existen consecuencias y no nos podemos esperar hasta que la consecuencia se haya muy severa. Tenemos que ir actuando desde los primeros momentos. Y lo que decíamos de los testigos, también no podemos ser apáticos y no podemos ser pasivos en un ambiente en donde las cosas no se van desarrollando con respeto hacia las personas. La dignidad es el respeto que le tenemos a las personas por el hecho de ser personas y todos debemos tener eso muy claro. Cuando existe alguna situación que va en contra de la dignidad de alguien, no podemos ser pasivos y tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, es muy importante hablar de este tema, es muy importante que hagamos este equipo y que vayamos haciendo conciencia de la importancia de abordar el tema del acoso escolar y del bullying. Ya en las escuelas existe mucho trabajo al respecto. Como familias nos podemos involucrar también revisando algunos materiales, revisando algunos videos y platicando con los hijos y siempre manteniendo una muy buena comunicación para conocer su opinión y saber qué es lo que se está haciendo. En el momento en el que en algún colegio se cometa algún error, entendámoslo así, como quizás alguna oportunidad de mejora y si mantenemos como familias la comunicación con el colegio, esa oportunidad se va a hacer todavía mucho más eficiente en el momento de atenderse. Entonces, si confrontamos familia y escuela, estamos cometiendo un error. Se trata de hacer equipo porque a todos nos interesa. No existe un profesor, no existe un director, no existe un papá, una mamá a la que no les interese que los niños, los jóvenes estén bien, que estén tranquilos, que estén en paz, que se desarrollen bien y que vayan a la escuela para lo que tienen que ir, para aprender. Finalmente, también el tema social y el tema de poner estos límites es un aprendizaje al que podemos poner atención. Agradezco mucho que hayan visto este video. Como siempre, les invito a suscribirse para estar al pendiente de próximas publicaciones. Además de estos videos que estoy haciendo en YouTube, hay algunos otros videos en las redes que fueron apareciendo a lo largo de este video, en TikTok, en Instagram, en Facebook, que espero que sean de utilidad para todos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.